Hola queridos amigos, les saluda Aicha García, esperando como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy quiero platicar con ustedes el recibimiento que López Obrador le dio al grupo de 60 médicos cubanos que ya contrató el Ejecutivo Nacional. Todo por acá, por Soy Comunicólogo. Hace unos días, hace menos de 15 días, López Obrador en Nayarit le da la bienvenida a 60 de los 500 médicos cubanos que el gobierno federal va a contratar, según el gobierno federal, por falta de especialistas en México. Y también que los especialistas que hay no quieren ir a las zonas vulnerables. Lo que López Obrador se le olvida indicar es que muchos de estos especialistas que sí hay en México, que sí tienen disposición de trabajar por los ciudadanos mexicanos, no quieren ir a esas zonas vulnerables porque son expuestos a diferentes peligros, entre ellos ser asesinados, como es el lamentable caso de la doctora anestesiólogo que asesinaron acá en Chihuahua hace unas semanas en la sierra. Pero volviendo al tema, 60 médicos cubanos llegan a Nayarit. El gobierno federal, encabezado por López Obrador, le da la bienvenida. Y paralelamente a este evento, un grupo de trabajadores de la medicina comienzan una protesta, ya que estaban exigiendo la reinserción de nuevo a sus labores, ya que terminando la pandemia fueron retirados de su trabajo. Aquí el tema es mucho más profundo. Recuerden que hace unos meses yo les indiqué en video mi descontento con la contratación de estos médicos cubanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la experiencia que traigo lamentablemente de mi país de origen, estos médicos cubanos, que son víctimas, eso es importante decirlo, del régimen cubano, solamente vienen a adoctrinar, pero no porque lo quieran hacer, no tienen opción, están supeditados al gobierno cubano. Y este tipo de gobierno como López Obrador o como en su momento el de Chávez y ahora de Maduro, igual que el de Bolivia, lo único que hacen es solapar esta situación para apoyar al gobierno comunista de Cuba. En el mes de abril, los congresistas Marco Rubio y María Elvira Salazar levantaron su voz y enviaron una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para solicitar una investigación en la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno mexicano, ya que de acuerdo al análisis realizado por estos congresistas, están violando el Tratado de Libre Comercio, ya que consideran que la contratación de estos médicos cubanos es explotación. ¿Por qué, señores? Si ustedes se recuerdan, cuando yo toqué por primera vez este tema, y indiqué que son explotados ya que el pago que reciben estos médicos no va directamente al bolsillo de estos médicos, se queda el 90% de ese pago al gobierno de Cuba y solamente le dan un 10% a los trabajadores. Aparte que están amenazados de que si no cumplen la agenda comunista que quieren implementar en los países donde son enviados estos médicos cubanos, van a agarrar represalias contra sus familiares en Cuba. Por eso estos congresistas, que conocen muy bien el tema, ya que son congresistas de origen cubano, que conocen la realidad que vive su país, alzan la voz y están presionando muy fuerte al gobierno federal de Estados Unidos para que lleve a cabo esta investigación al gobierno mexicano y de ser así, le coloquen una multa o presionen al gobierno de México para que pare ya la contratación. Es importante recordar que son 500 médicos cubanos que van a venir a México, es decir, solamente han llegado 60. De los 440 que quedan, se verá en qué estados irán a ser contratados y van a estar adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Esto es muy delicado, señores, porque esta denuncia que están haciendo los congresistas al gobierno de México
por la explotación laboral a estos ciudadanos cubanos involucran no solamente a López Obrador, sino a todos los mexicanos, es decir, al pueblo de México. Y tenemos que ser solidarios con nuestros médicos. No es justo, señores, y esto se lo digo no solamente con los médicos cubanos, con médicos venezolanos, con médicos de cualquier otro país. No es justo que se eche a un lado a los profesionales mexicanos de la salud para contratar a médicos de otros países, solamente con la excusa de que aquí en México los médicos no quieren ir a trabajar. Eso es totalmente falso. Yo considero, de acuerdo al sistema salud, que he trabajado mucho en el área de salud porque he tenido contacto con médicos por mi profesión, que muchos de estos médicos tienen una vocación de servicio admirable. Muchos ni siquiera le han pagado en el tiempo y forma que deberían pagarle, y sin embargo van así a trabajar a los diferentes sectores. Esas zonas vulnerables son dominadas por delincuentes. Ellos son expuestos a miles de peligros. Si el gobierno federal mexicano se ocupara de darle seguridad a esos médicos mexicanos, estoy segura que muchos irían a esas zonas vulnerables. El tema es que arriesgar su vida por nada tampoco es justo. Ellos también tienen familias, ellos también tienen personas que se preocupan por su bienestar. Este es un llamamiento a todo el pueblo mexicano. De verdad no podemos seguir permitiendo que López Obrador siga haciendo con el país lo que le da la gana. Cada día se radicaliza más. Solamente en esta cápsula me voy a enfocar en el tema de la llegada ya de los médicos cubanos, pero seguiré informando sobre las arbitrariedades de este señor López Obrador, del avance de la agenda castrochavista que está imponiendo en nuestro amado México. Mexicano, este llamamiento es para ti. Reacciona. No queda mucho, quedan menos de 2 años y medio para el cambio de gobierno. Veamos la tendencia que está llevando López Obrador, cada día más violenta, más radical, en posicionarse Morena del poder. No permitamos que México se convierta en una nueva Venezuela. Se lo digo como migrante venezolana, se lo digo como activista, se lo digo como ciudadana mexicana. Levantemos la voz, pero también actuemos. No podemos seguir callados ante tantas violaciones de derechos humanos que este gobierno miserable de López Obrador está cometiendo. Para finalizar, voy solamente a nombrar, para profundizarlo en otra cápsula, lo que dijo Adán Augusto a las madres de hijos desaparecidos. Ellas les indican que no confían en él, refiriéndose al gobierno federal, y el patán le responde que él tampoco confía en ella. Así son estos servidores públicos que su sueldo se lo pagamos con nuestros impuestos. No tiene derecho de expresarse de esa forma de ningún ciudadano mexicano, pero mucho menos de esas madres que sufren por las desapariciones de sus familiares. Un grato saludo, gracias por estar acá y seguimos en contacto.